Buena tarde noche para todas las personas que nos honran con su presencia hoy, tarde noche del viernes 13 de septiembre de 2024. La tarea que vamos a hacer académica hoy de reflexión con mucha participación de ustedes es revisar la situación actual, como está Colombia en este momento, y a partir de ahí hablar de algunos componentes y propuestas de liderazgo para un proyecto político transformador, ya que lo que desafortunadamente estamos escuchándole a quienes nos ofrecen sus nombres ya por anticipado, tenemos la bicoca de 48 candidatos presidenciales, casi nada, eh, calculamos en unos 3.000 o 4.000 candidatos al Congreso de la República. Nos ofrecen es simplemente que ellos son los salvadores y que el señor Petro es malo. Eso no tiene discusión. Pero quisiéramos aquí reflexionar es un poco sobre los aspectos profundos, dónde están las fallas del Estado que vienen acumuladas y desde luego que nuestras intervenciones es a propuestas, ¿no? Que no nos quedemos en la reflexión solamente o en el análisis o en el diagnóstico. Entonces, dicho eso y visto ya de manera contextual, diremos que estuvimos analizando ayer y que para quienes asisten por primera vez o para quienes nos escuchan o no pudieron escuchar todo, refresquemos el conocimiento. Decíamos ayer, y esto es importantísimo que nos fijemos como un concepto claro, dónde están los errores, dónde están las grietas, dónde están las fallas estructurales que no permiten que Colombia haya avanzado ni con la mal llamada derecha, ni mucho menos con este desgobierno del señor Petro, y al final los que perdemos o los que hemos perdido somos todos los colombianos, serán nuestros hijos, serán nuestros nietos y las generaciones venideras, porque no hemos sido capaces como colombianos de construir un proyecto serio de país. Entonces vamos a ver dónde están esas grietas para que reflexionemos un poco sobre dónde es que hay que trabajar y cómo trabajar. No simplemente decir que Petro es malo porque eso ya es sobrado. Eso es como decir que Timochenko es bandido. Pues es bandido, sí, claro. Pero ¿cuál es la solución? Entonces, decíamos ayer que el gran primer problema que viene históricamente arraigado en Colombia es que hay una distribución demográfica por clases y por ingresos y que es absolutamente irregular, que hay personas que perciben los más altos ingresos por sus condiciones sociales, económicas y laborales, y una gran masa que no recibe nada, pero que tampoco tiene mayores posibilidades porque no se ha industrializado el país y porque además eh, el sistema como se ha montado, que se le cuestiona mucho al señor Petro de crear una cantidad de cargos y de puestos y de estatizaciones, pero en honor a la justicia, eso lo vienen haciendo todos desde hace rato, creando ese asistencialismo y esa dependencia del ingreso público. Entonces, finalmente, quienes estamos en la mitad, que somos quienes más pagamos impuestos de manera permanente, estamos sosteniendo a una clase privilegiada y ayudando a que se sostenga por inercia una clase completamente desprivilegiada, que es mayoría y que se acostumbró ya a que le den. No nos estamos oponiendo que la distribución del ingreso presupuestario que recibe el Estado es para mejorar las condiciones, pero de todos, no a sostener parásitos. Entonces lo que nos falta es incentivar ese desarrollo y eso viene atado, como lo decimos, primera característica, distribución demográfica por clases y por ingresos con unas diferencias abismales. Y la solución tampoco son los comunistas que quieren quitarle todo al que tiene y entregárselo a los que no han hecho nada para que lo malbaraten, porque eso es lo que pasó en Venezuela. En segunda medida, tenemos que la tierra está inadecuadamente repartida, inadecuadamente explotada
y con un desperdicio enorme, ya que gran parte de las hectáreas altamente productivas están dedicadas a la ganadería. Y no es que nos opongamos a la ganadería ni que sea mala, ¿no? Porque eso es un renglón importante en la economía. Parece que está mal distribuido el territorio y el uso del suelo exclusivamente para esos menesteres, ya que nuestros pisos térmicos permitirían diversificar la economía y no solamente para el consumo interno, sino para exportar. Pero ya entendemos que para poder exportar, el Estado tiene que facilitar una cantidad de autopistas en el buen sentido de la palabra para que se mueva eso, es decir, centros de acopio, facilidades de créditos a los productores, bajas tasas de interés para los préstamos, eh, apertura de mercados en el exterior por medio del Ministerio de Comercio y el de Relaciones Exteriores. Somos de los pocos países que tenemos esos dos ministerios y no se sabe cuál de los dos es más ineficiente en ayudar a que los productos colombianos se extiendan. Pero además falta motivar la investigación científica para que las universidades, las empresas privadas y los ciudadanos en particular desarrollen procesos de mejoría de cultivos, de mejoría de técnicas de almacenamiento, de mejoría de procesamientos de productos, de mejoría de mm, investigaciones para ampliar la cobertura en investigación de mercado, me refiero, para ampliar la cobertura de la producción y así avanzar hacia allá, sino que vamos al garete, al vaivén y los miembros de esos ministerios están dedicados a actividades más personales que institucionales. En tercera medida, porque la riqueza en Colombia es monopolística y se producen abusos, ya que como no hay industrialización, entonces el poder económico, el capital se concentra en su mayoría en unas pocas manos y no estimula algo tan fundamental como es la microempresa y el cooperativismo, porque es maravilloso que existan empresas monumentales y ojalá existan muchas, pero también que se pueda hacer que esas grandes empresas dependan de medianas empresas y de pequeñas empresas, o sea, lo que llaman las microempresas en conjunto, para que esas les participen con la venta de bienes y otros recursos que necesitan las grandes empresas y eso genera empleo, dinamiza la economía, hay suficiente dinero circulando en el medio y se puede aprovechar nuestros renglones económicos para que haya buen consumo interno, buen consumo externo y se pueda negociar a buenos precios la traída de productos en el exterior y se fortalezca el valor de nuestra moneda. O sea, es un círculo que hay que armarlo, pero hay que comenzar por industrializar el país y por motivar la iniciativa privada y la investigación científica. Y eso es lo que no hay. Entonces es imposible avanzar así. La otra grieta que tenemos es que el sistema tributario es muy cuestionado y cuestionable. Y como no hay formas de incentivar, ya que son poquitas las empresas, pero muchos los contribuyentes del día a día que somos la clase media, entonces todos los gobiernos sin excepción, no solo el señor Petro, se han dedicado a que cada vez que hay un problema de falta de presupuesto, en lugar de estimular microempresas y empresas y consumo interno y transformación de materias primas y apertura de vías, etcétera, se dedican es a imponer tributos y a repartirlos con el asistencialismo que les facilita votos. Entonces, de esa manera, pues terminaron como el señor Duque proponiendo hasta ponerle impuesto a los muertos, que eso ya es el extremo. Y lo comentábamos ayer, cuando se le presenta a una familia normal, no a un millonario, sino a una familia normal, la pérdida de un familiar, eso demanda un montón de gastos imprevistos que contiene todo ese proceso del sepelio y la legitimación del fallecido y los gastos de las reuniones familiares, etcétera. Pero el señor Duque, en medio de su afán de una reforma tributaria, fue y metió eso ahí y ahí fue Troya, porque también le incluyó impuestos hasta la papa y el arroz,
que es lo mínimo que comemos los colombianos en el extremo ya de no comer suficientes proteínas quienes no tienen los ingresos. Pero además de eso es que la justicia colombiana es desueta, politizada y corrupta. Y desueta porque no se acomoda a la realidad, no es prospectiva, no es una justicia que está pensando en cómo organizar los juzgados para lo que viene con base en lo que ya pasó y lo que se está viviendo. No, es que ni siquiera son capaces de resolver lo que tienen y están llenos de izquierdistas que viven promoviendo paros y reclamando más de lo que les corresponde. Entonces la justicia parece que es parte del problema y no de la solución, además de los casos de corrupción que son muchos. Tenemos también una desuetud de la administración pública, porque con esa metodología de poco estímulo a la iniciativa privada y de favorecer a unas castas que se han eternizado en Colombia durante tantos años, pues produce esa dependencia, ese asistencialismo que en contravía con lo que quieren los que dicen estar en la derecha, va extendiendo a estatizar. Y el problema fundamental, lo insistimos aquí, es que no hay industrialización. Y con todo el potencial agrícola que tiene Colombia, agropecuario, no solamente agrícola, también es con la producción ganadera, bovina, equina, caprina, ovina, etcétera, más la pesquera, porque tenemos muchos ríos. Entonces es más fácil promover esa estatización y ese parasitismo y esa dependencia del Estado. Entonces, en contravía con quienes dicen que protegen la industria privada y la iniciativa privada desde la política, ellos mismos son los que promueven esa tendencia asistencialista en lugar de generar microempresa y seguir, por ejemplo, el método chino, que necesita que se le apoye, perfecto, el Estado chino le apoya, le facilita los recursos, pero después devuelve hasta el último yuan que le dieron y con intereses. Aquí no, aquí se les da y antes se ponen bravos y se inventan situaciones como el agroingreso seguro, que ya sabemos en qué terminó, que era dizque para estimular el campo y en el fondo lo estaban utilizando era para estimular una campaña electoral. Y hoy le critican a Petro que hace lo mismo. No es que estemos de acuerdo que Petro lo haga porque los demás ya lo hicieron, es que tenemos que poner los puntos en las IES y pensar que sobre esos aspectos es que hay que corregir la política y no simplemente decir que vamos a participar en política y después les abrimos el camino a los que vienen y que Petro es malo. No, es que hay que mirar dónde está el problema y desde luego que Petro es malo, es pésimo, es repésimo, pero no quiere decir que coloquemos otro repésimo también, porque es que ese sí está, ese es del amigo mío. Entonces todo lo que haga el amigo mío está bien, así sea lesivo para todos, con tal de que no lo haga el enemigo mío, que ese sí es más lesivo. Bueno, lo otro es que el sistema político colombiano como tal, como esté estructurado, tiene muchas falencias. Aquí el coronel Caicedo nos ha venido explicando muchos de estos problemas con el conocimiento constitucional. Y lo peor es que no hay partidos políticos en Colombia. Y la característica es que cuando llegan las elecciones, inmediatamente aparecen los que se autodenominan líderes. No se sabe quién los nombra, pero de una vez dice candidato presidencial, así de entradita. ¿Cuál es su programa? No importa, eso lo redactan unos amigos. ¿Cuál es su proyecto? No importa. ¿Y cómo va a manejar el partido? No, eso aquí lo manejamos y nos ponemos de acuerdo y nombramos un grupo y ya. O sea, eso se llama corrupción, eso se llama clientelismo. Y lo hacen todos sin excepción, incluidas las reservas, porque no hablan sino de candidatos, no tienen ningún programa, ni estudian estos temas, ni van formando una cultura organizacional, ni le dan identidad, ni ideología, ni organización, ni estrategia, ni mucho menos planes concretos, ni programas, nada de eso que tanto se insiste en política, sino es vote por mí, que es que yo soy bueno, y entonces decimos es que hay que votar por ese, porque ese está en contra de Petro. Y no nos damos cuenta que quienes están en el Congreso, que nos abrazan, nos felicitan, son pro fuerza pública, se inventan seminarios, talleres, eventos, y va la gente como corderitos al matadero, que escucharlos, pensando que le van a enseñar cómo armar un partido político
y cómo salir del enredo en que estamos. Y esos personajes lo que van es allá a, a utilizar a todo ese auditorio porque se están ganando 40 millones de pesos más otras arandelas que son bastante grandes en el Congreso de la República. ¿Y qué les va a nacer retirarse de allá para formar un partido político con las reservas y ahí están ya bien? Entonces lo mejor es hablar mal de Petro y ya con eso se ocupan o garantizan que la gente vote por ellos. Pero uno les pregunta, y en el ejercicio que llevan ya 3 años o 2 años largos en el gobierno de Petro, ¿qué han hecho visible por el país que le evite a Petro? No, que es que le hemos dicho y que en una declaración y que yo estuve en una entrevista y dije, sí, pero es que a ellos no les pagamos para que den entrevistas, a ellos les pagamos para que legislen y controlen al Ejecutivo. Y eso es lo que no hacen. Bueno, lo otro, el gran problema de los desajustes en la educación. Cuando nos referimos a educación, tenemos que pensar es en los enfoques reales que tiene que tener la educación, que es los que no ha tenido. Entonces, países muy adelantados nos enseñan la metodología. Hace unos días estudiamos aquí a Corea del Sur cómo ha crecido, estudiamos a Alemania y estudiamos a Israel, y en los tres países encontramos que la ecuación de la educación tiene unos focos muy definidos y son las necesidades que tienen la industria, el comercio, el transporte, el turismo, la investigación científica, la academia. Es decir, allá tienen unos cálculos muy aproximados a la realidad de cuántos profesionales se necesitan en esos campos. Y lo mismo, cuántos tecnólogos se necesitan en metalmecánica, en sistemas, en diseños de páginas web, en diseños a partir de la programación, en inteligencia artificial para las tecnologías de los diferentes campos, etcétera. Entonces las universidades presentan con base en esos estudios sus carreras y los ministerios de educación se los aprueban, los vigilan y están en interacción permanente para ir adecuando los programas a lo que necesita el país. Aquí lo único que tenemos en educación es un sindicato de sinvergüenzas que se infiltran en los diferentes entes de la educación a promover el desorden, la parálisis, el subdesarrollo y la protesta, entre comillas, social todo el tiempo, y a pedir que les den y les den y les den y nunca ofrecen nada a cambio para el desarrollo del país. Entonces proponen que es que les falta, no sé qué, y se les entregan los recursos para hacer investigación científica y los desvían. Bueno, eso es un problema larguísimo. Y tenemos una ausencia de identidad nacional porque queremos imitar culturas foráneas. Ayer se decía que es bueno imitar lo bueno de las culturas foráneas, más no como nos pasa a los colombianos, que la clase baja se siente muy mexicana por rancheras, la clase media se cree gringa porque habla inglés y tiene la aspiración de ir al exterior y en ocasiones pedir, y la clase alta se creen europeos porque viven viajando por el mundo, tienen propiedades en Europa, conocen de alta etiqueta y saben cómo manipular a este entorno social tan grande. Entonces, ante esa realidad, miremos ahora que existen unas grietas, existe algo que es verificable y que es lo que está afectando a Colombia. Tenemos ahora algunas de las características de lo que ha sido el desgobierno del señor Petro. Entonces, en primera medida, es una administración pública pagada con nuestros recursos que no ha cumplido ninguna de las tres condiciones básicas del ejercicio de una administración ciudadana. Ni gobierna, porque no gobierna, se la pasa instigando al desorden, al caos, al odio, a la contradicción, a la confrontación. Ni tiene gobernabilidad porque su credibilidad es nula, ni mucho menos ejerce gobernanza porque la participación de la ciudadanía en su gobierno, que no tiene nada de gobierno, es simplemente para utilizarla en protesta social y en utilitarismo para sus intereses personales, determinarse en el poder y meternos a la brava del comunismo. Entonces, a esas grietas
tan graves, tan profundas que vienen ya asentadas de manera estructural en Colombia, le estamos sumando esta otra. O sea, como quien dice, si veníamos mal, ahora vamos peor. En segunda medida, otra característica de este sujeto es un culto al ego, porque es que él es la víctima, él es el necesario, es que los demás anteriores han sido malos, en eso tiene parcialmente la razón, y entonces él es la solución, y ahí sí no tiene la razón, por eso es parcial la razón que tiene. Y entonces, él es la víctima, él es el agredido, él es el que quiere, él es el que lucha por los pobres, él es el que está pendiente por el pueblo, pero ya sabemos que eso le importa un pepino, porque su vida personal, además de licenciosa, es bastante cuestionable y sus antecedentes como terrorista, pues menos van a dejar pensar que sea una persona honesta e idónea. Y de remate, su paso por la alcaldía fue letal en Bogotá, pero que aparecieron los idiotas, los ignorantes que votaron por él, y ahí lo tenemos ejerciendo su administración sin gobierno, sin gobernabilidad y sin gobernanza. Pero el dicho popular de que el niño llora y la mamá lo pellizca por debajo del cobertor, aquí es peor, porque la oposición es baja, carente de calidad, no es cualificada y está pensando es en lo que mencionábamos dentro de las grietas, en eternizarse en el poder y seguir pelechando de lo que ya existe, porque no hay partidos políticos, no hay estructura y no hay estrategia. O sea, si ustedes miran, grosso modo, las 9 grietas que tenemos en el sistema calan dentro de la forma de gobierno del señor Petro y muchas más, pero es que la oposición está exactamente metida en esa. Entonces, eso significa que el pueblo colombiano tiene que dar un vuelco, y el vuelco no es elegir al primero que aparece diciendo yo soy el Salvador y estoy en contra de esto. No, hay que pensar en un proyecto de Estado en el que todos participemos. Lo mismo, hay una incredulidad total, hay desinformación y hay polarización. La gente, en su mayoría, no cree en Petro, pero es que tampoco cree en la oposición. Entonces terminan votando o porque la supuesta oposición les da la teja, el tamal, el, el apoyo, y, o porque los que son conscientes, que no son muchos, ese es el gran problema, en especial de la clase media, que es la que más sufre, entonces votan contra Petro en este caso, o contra X candidato, pero no votan a favor de un programa porque no lo ven. Y porque la oposición, en el caso de Petro, no se ha preocupado por mostrar programas. Y Petro sí ha sido muy hábil, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo vimos cómo montó un show en el cual mucha gente le asistió a sus mesas de trabajo para legitimarle algo que ya tenía, y les escucharon y les tomaron nota, y de eso que le tomaron nota a la gente no se tuvo nada en cuenta, porque el plan ya estaba hecho y era una forma de manipular. Entonces hay desinformación, y esa desinformación conduce a la polarización. Estamos en un momento en el país casi similar al de Estados Unidos, en el que la actuación política de uno u otro lado es la agresión, la polarización y la ofensa, y nada de debate civilizado ni de argumentos sobre cuáles son los puntos medulares que necesita Colombia. De otra característica que tiene el señor Petro es que nos está metiendo una cantidad de reformas autoritarias vía decreto al estilo Chávez y no nos hemos dado cuenta. Pero lo peor es que los medios de comunicación tampoco le dan la trascendencia, y son más las redes sociales los que lo cuestionan que los medios de comunicación masiva. Y pongamos un ejemplo aquí. Se publicó el decreto mediante el cual se pretende desarticular el servicio militar obligatorio, llevándose a los jóvenes a un cuento de un servicio social para la paz, que no es otra cosa que legitimar su paz total y armar una cantidad de parásitos paralelos que le ayuden a multiplicar dentro de la ciudadanía que Petro es una gran persona, que es el transformador, que es el hombre que sí tiene la visión de Estado porque piensa en la paz, y que para qué ejército, para qué policía, para qué fuerza aérea, para qué armada, si estamos felices en este momento con eh, una terminación de la guerra, lo cual está pidiendo el ELN.
Y el ELN pide la participación de la ciudadanía, pero no de los colombianos común y corriente como creyeron los genios de Acore que se le pegaron allá. El ELN lo que quiere es que participen en eso todas las organizaciones de base que ellos tienen incrustadas en las regiones y son los que ayudan a legitimar al ELN. Entonces, Petro está, eso se llama el poder popular y Petro habla mucho de eso y él lo está haciendo. Bueno, de otra parte tenemos que está ambientando una asamblea constituyente y ya lo hemos reiterado. En estos días va para Nueva York a la reunión anual de la ONU. Regresa, allá será la víctima, será el sufrido. Él está luchando contra el cambio climático, está luchando contra el narcotráfico, está luchando contra la violencia. Acaba de crear el Servicio Voluntario para la Paz. Inició diálogos con la segunda Marquetalia, inició diálogos con el Clan del Golfo, está tratando de que el ELN regrese a la mesa, él está luchando. El problema es que Duque no hizo nada por la paz y entonces a él le tocó hacer todo. Ahí está la víctima. Él es la víctima, pobrecito. Entonces hay que ayudarlo y reconocerle y sale aplaudido de la ONU. De ahí viene para Cali y va a ser la estrella en el cambio climático en esa conferencia allá. Y entonces de esa estrella saldrá convencido que en noviembre le dan el Premio Nobel de Paz en Suecia y de ahí nos llama a una constituyente. Ese es su plan. Que le funcione, bueno, no sabemos, pero es su plan y en eso está haciéndolo. Entonces, con todas sus reformas autoritarias vía decreto, ya amenazó hasta que el presupuesto del año venidero, si no se lo aprueban en el Congreso, él lo toma vía decreto. Le consultamos a un constitucionalista y nos dijo, pues sí, él lo puede hacer porque es que la Constitución no lo establece de otra manera. Pero de aquí a que la constituyen, la Asamblea, la Corte Constitucional le diga que no, pues va a hacer un poco de calaveradas y arbitrariedades y cuando le digan que no, entonces es la víctima, son los constituyentes, son los enemigos del pueblo, es la derecha, es Uribe, son los que lo van a matar, son los que le van a dar golpe de Estado, son los que lo están persiguiendo y entonces hay que sacar el pueblo a la calle porque es que no quieren que el pueblo gobierne y él es el pueblo y si le pasa algo a él le está pasando al pueblo. O sea, es un trapacero y tramposo de siete suelas y le está funcionando a pesar del pésimo desgobierno que ha hecho. De remate tiene a los jefes de los organismos clave de bolsillo. Logró meter a la fiscal que es del lado de él. No es una fiscal, sino es una activista comunista que tiene título de abogada. Ya metió en la junta directiva del Banco de la República y en Ecopetrol a uno de sus fichas claves y está metiendo o tiene la posibilidad de meter a otros en los años venideros. Y de la oposición solamente hablan de candidatos y que Petro es malo y que voten por el señor tal o la señora tal o que mis fuerzas militares yo las quiero, las adoro y entonces yo estoy en el grupo de los pro fuerza pública. No se sabe qué han hecho, pero están ahí y allá les caen redonditos a hacerles homenajes y a darles publicidad. Y otros más enérgicos dicen, es que hay que seguirlos porque son los únicos que están ahí. Y entonces nos preguntamos si con esos señores y señoras ahí o sin ellos, Petro no está haciendo lo que quiere, entonces ¿de qué sirven? Bueno, los desajustes en la educación de Petro, y esto lo resaltamos como uno de los puntos cruciales de las mismas grietas que hay, es que el sistema que quiere meter este señor es todo orientado al marxismo-leninismo, a la estatización y a la destrucción del país y a enseñarle a la gente que es mediante el ataque permanente y sistemático y sistematizado contra la propiedad privada y contra la iniciativa privada y contra las instituciones existentes que el pueblo puede gobernar. Y él es el pueblo, él es la víctima y si le pasa algo a él o si le impiden algo a él, se lo están impidiendo a todo ese pueblo que lo sigue. Y toda esa gran cantidad de ignorantes y de corruptos que hay detrás de él, porque la corrupción en el, del gobierno petrista es igual o peor a la de los anteriores, pues le siguen y le multiplican y estamos enfrascados en ese atasco. Y desde luego, la ausencia de identidad nacional imitando cultura foránea sigue siendo otra de las características en Petro, porque él quiere meternos en la cabeza que hay que seguir a Venezuela y hay que seguir a Cuba. Entonces pasamos luego a ver aquí
aquí vamos a ver una síntesis, para que luego de escuchar esa síntesis pasemos a tres preguntas y ya mi coronel Alarcón le dará la palabra a las personas que considere, de acuerdo con la cantidad de asistentes que hay en la sala, para que nos enfoquemos en las respuestas sobre lo que se pregunta y no comencemos a especular, porque entonces salimos de aquí de la reunión igual que todos los colombianos, con un montón de información, pero sin nada claro. Entonces, en cada pregunta pretendemos enfocarnos en el punto para tener claridad y salir por lo menos con dos o tres puntos claros con los cuales podemos explicarle a nuestros contertulios qué es lo que más acercado a la realidad de lo que nos pasa. Entonces, tenemos sobre la práctica, después de vistas las grietas que son estructurales en Colombia, más las características petristas, pues tenemos que sacar como mínimo una síntesis, ¿no? Que saldrán muchos puntos más, pero aquí tomemos estos cinco. El señor Petro está desarrollando a su favor un libreto que es preestablecido por La Habana y por las dictaduras comunistas y que les ha funcionado a favor de ellos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. Entonces, él está desarrollando un libreto, y sobre ese libreto no ha resuelto ninguna de las fallas estructurales que hay de las grietas, sino que ha multiplicado su imagen personal como un salvador. En segunda medida, tenemos una oposición que no es sino oportunista y que también tiene un libreto, pero a su favor sin proyectos ni objetivos. La diferencia es que el señor Petro tiene un proyecto a su favor con proyectos y objetivos comunistas, destructores del país. La famosa oposición que tenemos de 30 y no sé cuántos partidos políticos que existen es una cantidad de empresas clientelistas, comerciantes de votos y de oportunistas mentirosos que se autodenominan candidatos sin que nadie los haya elegido y llegan a buscar a idiotas útiles para que los elijan, porque no se le da a todo ese conglomerado una orientación ideológica ni una estructura, y porque es que a los colombianos tampoco nos gusta eso, si no lo facilito y vivimos más pendiente de cuál es el último novio que tiene Shakira, de cuál fueron las razones de la pelea que tuvo con Piqué, o si el técnico convocó o no a James Rodríguez, porque eso sí es grave donde no lo convoquen a James Rodríguez. A Colombia le puede pasar lo que sea, pero que no vaya a faltar James en la selección. Entonces, esa es la oposición nuestra, oportunistas, y ya ahorita repetimos una vez más, porque nos debe quedar claro ese punto. Ahora que se acercan las elecciones, están todos esos defensores de Colombia buscando no traer proyectos ni cambios del pésimo gobierno de Petro. Eso no les interesa. Lo que les interesa es atornillarse ahí, porque es que 40 millones de pesos de sueldo en el Congreso no se los gana cualquier colombiano. Y fuera de eso, tratados como reyes con vehículos, escoltas, gasolina, viajes, paseos, viáticos y otras arandelas que les llegan por ahí en forma no tan santa, pues que van a querer renunciar a eso. Y vienen a tramarnos con el cuento de que ellos están defendiendo a Colombia y que hay que sacar a Petro. A ellos no les importa que salga Petro y suba otro de los mismos. Lo que les importa es que ellos no pierdan su puesto. Bueno, en tercera medida, el país está lleno de polarización, de populismo y corrupción. Y eso lo está haciendo de maravilla el señor Petro, pero es que no es el único, es que eso viene desde hace rato. Y la prueba que tuvimos es que para las elecciones del 22 nos tocó elegir entre un loco y un terrorista. Y ahí los resultados pues se van viendo. La estrategia de Petro es concreta, con objetivos y planes comunistas de estatización total, de desaparición de la empresa privada, de maniatar a las fuerzas militares y de policía, de generar una polarización terrible y de autovictimizarse, porque él es la víctima, es que a él no lo dejan, es que es la derecha, es que lo quieren matar, lo quieren tumbar, lo quieren sacar del poder, le quieren bloquear sus cambios que él los quiere para el pueblo. Lo mismo que dice Fidel Castro, lo mismo que dice Maduro, lo mismo que dice el terrorista nicaragüense, lo mismo que decía Daniel Correa, Rafael Correa, Lula, Dilma, el terrorista uruguayo Mojica, los Kirchner en Argentina, todos son víctimas, son
blanco de la persecución de sus enemigos políticos, de la derecha que no quiere el pueblo y que los quiere hundir a ellos. Y como la derecha anda buscando puestos y embajadas y consulados y contratos, pues apenas le dan la razón. Entonces llegamos a otra síntesis, que es que el cambio del señor Petro sí es real, él es el gobierno del cambio, porque es la desinstitucionalización progresiva del país. Y dentro de esa desinstitucionalización está terminar de corromper a los partidos políticos que ya son corruptos por naturaleza y ponerlos a ofrecerles mermelada y dejarlos a participar en este juego, provocarlos y lo que se llama en estrategia militar, llevar al adversario a combatir en el terreno que le conviene. Entonces, mi coronel, la primera pregunta para nuestros asistentes y con 2 minutos de respuesta, no otra conferencia dentro de la conferencia, ni elucubraciones que se dijo, no se dijo, sino tratemos de sintetizar sobre estos 5 puntos, qué aspecto, qué aspecto considera usted que es el más medular, el más esencial que hay que tener en cuenta en un proyecto político a partir del 26, tanto en el Congreso de la República como en la presidencia, que no nos limitemos a decir que elijamos a tal señor o señora porque es que ella o él hablan mal de Petro y son la solución, sino sobre estos puntos tan claros que estamos viendo aquí, ¿cuál cree usted que es al que más prioridad se le debe dar para comenzar a trabajar? Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas noches para quienes no he tenido la oportunidad de saludar en este día. Vamos entonces a darle la palabra a mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor, mi general, con las buenas noches. Muy buenas noches, mi coronel, y para todos los asistentes a la sala. Em, Me parece pertinente que la exposición del día de hoy y el tema propuesto para el día de hoy es muy puntual, muy coherente y muy pertinente, porque pues definitivamente nuestro Estado y nuestra sociedad atravesamos por una situación muy compleja, muy difícil y sobre todo donde la sociedad, como lo ha expuesto mi coronel, eh, estamos totalmente polarizados. Realmente nos hemos dejado involucrar en asuntos de la ignorancia y de nuestra ingenuidad y pues es parte de la causa que nos tiene hoy en día. Unas fallas estructurales donde, como ya lo hemos manifestado en otros días, se carece de liderazgo político, de conocimiento de la parte administrativa, tanto a nivel nacional como regional, departamentos y municipios. Se carece de capacidad, se carece de experticia y desde luego la mayoría de los funcionarios que acceden a los cargos públicos en los tres poderes, tanto en el ejecutivo como en el legislativo y en el judicial, pues necesariamente se asignan allí para cubrir cuotas burocráticas y pagar favores políticos de campaña, y es la razón por la cual la administración pública estaría casi en el 100% orientada precisamente a lo que vemos hoy en día. De modo que pues definitivamente es la orientación que acertadamente estamos siguiendo en este camino, en este proyecto, en el sentido de que tanto la sociedad como la política, como la administración pública, somos responsables de una u otra manera de haber llegado al estado en que hoy estamos. De modo que
mi recomendación y mi sugerencia y lógicamente la proyección es de recomendar que los líderes futuros deben orientarse por tener, como quien dice, exponer su hoja de vida, que sean técnicos, profesionales o expertos en la administración pública, que tengan decisión política y determinación administrativa, porque se requiere darle una orientación, un orden y entrar nuevamente en un estado de disciplina de la sociedad para rescatarlo, porque hemos estado siempre orientados hacia el conflicto, hacia la violencia y hacia la criminalidad de muy alto impacto, a tal punto que Colombia exporta delincuencia criminal desde diferentes orientaciones. Entonces, los nuevos líderes políticos y mandatarios tienen que conformar de entrada, aparte de demostrarnos que son expertos y que son conocedores, que tienen conocimiento y capacidad, demostrarnos su ética, su transparencia y el juramento del honor. Conformar equipos técnicos, profesionales y expertos que van a asumir la administración pública y necesariamente asociarse con una educación de calidad, con una justicia pronta y cumplida, asociarse con los gremios económicos, porque la economía, lo mismo que la educación, la justicia y la seguridad, son nuestras principales prioridades de hoy en día. El país tiene que, partiendo de la educación de calidad, partiendo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, buscar la manera de industrializarse para lograr solventar las necesidades básicas del día de mañana, porque la cuestión hoy es de necesidades básicas. En esencia, pues esta es mi humilde apreciación. Espero que esté bien orientada, pero he venido, como quien dice, personalmente trabajando en unas inquietudes de cuáles son las fallas estructurales que viene padeciendo el Estado, la sociedad y la administración pública. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que lo que se debe en este momento trabajar con más ahínco en una oposición inteligente es frenar la desinstitucionalización progresiva, porque eso está erosionando toda la estructura y la organización estatal y creando un caos mental, ideológico y cultural terrible, hasta el punto que ya surge la incertidumbre y la ambigüedad por todas partes. Los inversionistas no saben qué hacer, los trabajadores no saben si hay confianza en el futuro, el ahorro se ha degradado. Bueno, todo en todos los sentidos. El espíritu militar y policial también, con esas influencias indirectas, retirando oficiales y volviéndolos a reincorporar. Y así, todo es errático, muy, muy nebuloso. Entonces, esa pérdida de consistencia, de solidez, hay que frenarla definitivamente. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. La realidad del país, con una programación sólida de lógica realización, desplegándose de la política tradicional, mostrando transparencia, persistencia y sentido de pertenencia, demostrar con quiénes se va a gobernar el país. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor,
don Pedro Lozano. Entonces vamos con mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, coronel, gracias. Y gracias a mi coronel Villamarín y un saludo para todos los compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. De la síntesis de la cátedra se sacaron los 5 puntos y yo tomo el punto 1 y 2, donde dice que Petro desarrolla a su favor un libreto. Sí, efectivamente lo está desarrollando y lo está desarrollando también que se le está cumpliendo. Yo solamente hay hartísimos ejemplos para fundamentar esta pregunta, esta respuesta que estoy dándole a la pregunta. Ustedes recuerdan que hace algún tiempo se decían que el entrenamiento de los militares iba contra los derechos humanos, porque sacaban una propaganda de la escuela de lanceros y de las escuelas de infantería y también de todas las armas, donde los soldados pasaban por una lampada y el instructor le ponía los pies en las espaldas y eso hace parte del entrenamiento y lo quisieron llevar como si fuera una actitud en contra de los derechos humanos, porque lo que le interesaba era que los soldados no tuvieran entrenamiento, sino que fueran soldados de chocolate, para que la guerrilla comunista los pueda combatir y no tengan el entrenamiento suficiente. Directamente enfoco esto a que no interesa que la guerrilla sea combatida. Como no se pudo y no dio resultado eso porque el entrenamiento siguió siendo como tiene que ser el entrenamiento de un militar, entonces ahora expidió el decreto que los soldados no combatan, sino que hagan acciones sociales. Es un perfecto libreto del comunismo. Y de esta manera la inseguridad pues va a persistir, porque la guerrilla terrorista narcocomunista se está tomando el país y quieren que no haya fuerza pública preparada. Y el otro sustento, claro, el segundo no alcanza a sustentarlo, porque se me van los 2 minutos, ya me está yendo, es que la primera actitud de un dictador es expedir leyes, porque con las leyes, pues cualquier acción que tome es legal y punto. Entonces, si se pide un decreto o una ley y sobre ese decreto o esa ley se ejerce la acción o el acto que se quiere realizar completamente legal. Ya mi coronel Villamarín en su exposición lo dijo, al preguntar si el decreto, creo que era de lo que sea, no interesa, se me olvidó, y un constitucionalista dijo que era legal, pues es legal y punto. Y entonces, repito, y el líder que nos vaya a dirigir tiene primero que estar con la seguridad del país, o sea, volver a reentrenar al ejército y a combatir. Y segundo, llevar leyes que nos favorezcan. Gracias. Gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Briancito. Adelante, mi coronel. Mi coronel Saldaña. No, bueno, entonces mi coronel Pachón, adelante. Bueno, esta radiografía y síntesis de las grietas y de las características petristas está, como se dice, ceñida a los hechos que hemos venido padeciendo, no desde ahora último, sino prácticamente en toda la formación y continuación del Estado colombiano.
como la intención es de que hay que proyectar un programa que mejore todas las condiciones para el bienestar de la comunidad, es interesante el desperdicio de la tierra frente a lo que se está produciendo. Desafortunadamente, cuando dieron la apertura económica y que era más fácil importar los bienes del exterior por la facilidad que tienen en otros países de producirlos, pues aquí dejamos la agricultura al garete y la sabana de Bogotá, que creció de manera desordenada, pues se convirtió en una mole de cemento y ya los sitios de cultivo pues están totalmente reducidos. Y por otra parte, la ganadería pues está acabando con el agua porque es que un semoviente vaca de las que producen 20 o 25 litros de leche se consume aproximadamente 60, 70 litros. Y entonces esas son las dificultades que tenemos con el servicio de agua. Ese aspecto hay que tenerle cuidado, pero no se va a hacer de la noche a la mañana. Eh, la justicia totalmente pues insuficiente para atender la infinidad de hechos y algunas veces por los fueros, entonces peor, se dilatan las cosas, porque cuando se encuentran sujetos vinculados y que algunos no tienen el fuero, pues entonces dos justicias, una para los unos y otra para los otros, y algunas veces se ha visto de que a unos les va mejor que a los otros. Los partidos pues siempre han estado pendientes de la tajada. Yo no justifico de que desde antes de que presentaran el proyecto de presupuesto, todo un señor presidente del Congreso lo haya dicho de que ya tenía los votos para no aprobarlo, sin conocerlo. Entonces son cosas que realmente no hay concordancia porque es que uno debe trabajar sobre hechos evidentes. Pero bueno, ahí están ahora de que sí, de que no. Correcto. Los desajustes en la educación, pues lógico. Sí. eh, Cada quien estudia lo que mejor le parezca porque considera de que esa es su necesidad y que le va bien en esa profesión. Pero no tenemos en cuenta las necesidades de producción ni la técnica para mejorar los asuntos y facilitar los hechos para que con menos trabajo se produzca más. Ese es mi concepto por ahora. Gracias. Gracias, mi coronel. Recuerdo la escogencia de uno de estos 5 puntos para darle prioridad, obviamente, en las respuestas de cada uno. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. De los 5 temas de la síntesis, seleccionaría el tema número 2, referente a cuál es el aspecto más medular para tener en cuenta en un proyecto político, cuál es el que más prioridad debe tener. Repito, sería el número 2, una oposición sin proyectos ni objetivos. Me explico. Este de la oposición, toda vez que la oposición en Colombia no tiene proyectos transformadores ante las verdaderas necesidades de la Colombia que sufre. La oposición no tiene objetivos para resolver los verdaderos problemas que tiene el país en infraestructura, en educación, en lo económico.
en la seguridad ni para el mismo desarrollo del país. Gracias. Gracias, mi coronel. Luis Alfonso, feliz regreso. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Noches. Sí, yo estaba, pues, ingresé tardíamente, pero pues alcancé a escuchar algo y miré la síntesis, el segundo punto. Yo siempre he trasladado la responsabilidad en la oposición para que Petro, pues, aproveche esos vacíos y se presente como el hijo del pueblo, el hombre del pueblo. Vacíos porque es que vemos ese Congreso solamente senadores y representantes de la Cámara, unos acompañando a Petro en sus propuestas que tienen, sea de manera sin reconocimiento económico y otros con reconocimiento económico. Pero hay una ausencia total de la oposición en el Congreso para la creación de leyes. Mire que el presidente comete toda una cantidad de conductas que debía estar contenido dentro de un articulado para que fuese suspendido. Y entonces el hombre se pavonea, pasea, y la derecha nunca llegó a imaginarse tener una perspectiva en un futuro que podría haber llegado alguien a una presidencia con estos ideales como los de Petro. O sea, no se crearon normas de un marco jurídico severo. Eh, Nos da de pronto ejemplo Perú, Ecuador, a pesar que están un poco rezagados en el campo jurídico, pero tienen unas aristas bastante importantes. Uno no puede entender una responsabilidad de un presidente que salga con una locución presidencial, con una cantidad de mentiras, engañando a la gente. Y no hay una oposición con unos proyectos ni, ni tampoco encaminados a que se respete el Estado. Creo que hay voces que hay que dejarlo que termine los 4 años. Ese no es el problema, que dejen que termine los 4 años. Es la ley y la ley se cumple y la Constitución lo contempla. En el sentido también que uno tiene que mostrarse y los organismos que tengan que investigar lo hagan y den los resultados, pero no después de 10 años. Pero es una ausencia total de normas de contenidos jurídicos. Ahora, hay otro aspecto que miraba uno, mire que en México eh, acaban de aprobar una ley en que los jueces van a ser elegidos popularmente. Y uno miraba en Colombia y hace rato tenía uno esa inquietud, porque el procurador, el fiscal y el contralor, ¿por qué no se elige popularmente? Entonces se ha dejado, la derecha se durmió, nunca fabricaron, nunca produjeron una norma en que para ser fiscal debería ser elegido popularmente. Entonces ahora tenemos fiscales, procuradores y hasta magistrados de la Corte Constitucional de bolsillo de la persona que preside la nación o el Estado. Entonces, esos son espacios, son mecanismos que le ayudan a una persona como esas, como Petro, en que desconoce el actual aparato, con otro llamamos el establecimiento. Él quiere crear otro establecimiento de acuerdo a las pretensiones de ellos. Ya toma las voces de Maduro, toma las cuestiones de victimizarse siempre, tal como lo decía el coronel. Y tenemos una oposición que, que ya debería estar presentando unos escenarios de que el país se está derrumbando, que el país se está desmoronando, pero no empezar a hacer campañas políticas como está este Miguel Uribe, porque empezamos lo mismo y le damos elementos o le damos insumos para que él siga predicando que la derecha es la que tiene a acabar con el país. Yo creo que la oposición debe estar
acompañando a sus congresistas, los partidos políticos acompañando a sus congresistas y poder crear unas leyes e impulsarlas bastante en ese campo, pero más que todo en la figura presidencial. Este fenómeno que se está dando, se miraba y solamente se tocaba en la campaña que no votaran por Petro, porque se iba a convertir en una Venezuela, pero resulta que nosotros no hemos tenido esos espacios en el Congreso de que se hayan creado unos marcos jurídicos de control. Entonces, estamos solos. El Partido Liberal lo apoyó en aprobación de partidos de la ley de la reforma a la pensión y otros tantos actos o leyes, y entonces el hombre se presenta lo mejor que uno mira esa actitud de él, de invitar a las personas a tomar tinto en la Casa de Nariño, lo que pasó con el presidente del Congreso, Cepeda, y lo que ha pasado con Gaviria y lo que ha pasado con Uribe, y luego sale al otro día a desacreditarlos, ya le está diciendo a Efraín Cepeda que quieren dar el golpe de Estado y que él va a ser el próximo presidente encargado. Yo no sé por qué Muchas, caen en estrategias. Aló. ¿Sí me escucho? ¿Sí? ¿Me escuchan? sí. Pues es Yo no sé que por qué caen. estamos luchando contra el tiempo. Yo no sé por qué caen en esas estrategias que yo llamo como de colocarlos después de desacreditarlos. Uno sabe que en la cuestión de la información y la publicidad, pues hay una parte importante que es desacreditar al opositor. Y él lo está utilizando muy bien esa estrategia de desacreditar a la oposición. Al otro día él presentándose, porque como ya presenta de que se sentaron a tomar tinto, y luego sale el otro diciendo que es que yo tengo los votos necesarios para hundir la reforma de financiación del presupuesto. Entonces, todos unos errores que cometen, y mira en el Congreso, los partidos políticos no están acompañando a sus representantes en la elaboración y presentación y formulaciones de leyes en este aspecto. Ok. Entonces, quedamos. Aló. Luis Alfonso, es que no tenemos tiempo. Bueno, listo. Esas son mis palabras finales. Entonces, gracias, muy amable. Muchas gracias, Luis Alfonso. Tiene la palabra mi doctora Ethel. Buenas noches a toda la sala. Creo que todos tienen la misma preocupación y con mucha razón. Es como querer dar alguna explicación ahora y no tener la palabra clave y poder arrancar. Si bien han dicho siempre que la educación es lo que hace a una buena sociedad, no ha colaborado la continuidad de dictaduras y corrupción, lo que ha hecho volver la convivencia criminal. Es lo que ha crecido y va a costar muchísimo. Es una ardua labor, peligrosa además, porque el riesgo es muy alto, el que corren al querer enderezar un árbol tan torcido por tantos años, por decir años. Pero sí, yo creo que se puede, en la medida de que se una misma idea y se haga viral, sin darse cuenta, lo van a lograr, porque no hay otra salida, porque es apoyar el otro lado, eso mismo que están sufriendo es apoyarlo al no cambiar. Es nada más mi reflexión y de corazón deseo que se libere Colombia y sean una sociedad que bien merecen vivir en paz. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel Carvajal, ¿tiene el micrófono abierto o está pidiendo la palabra, mi coronel? No, mi coronel, antes de que le quiero pedir un favor a la audiencia, es que por eso dijimos cuando les dimos la palabra, se trata de estos 5 puntos, escoger cuál es prioritario, porque la realidad ya la sabemos. O sea, para que no caigamos en el mismo error
de repetir que Petro es malo, es que eso lo sabe todo el mundo. Petro es malo, es un bandido, es un delincuente, fue terrorista, es tramposo. Entonces no repitamos eso, sino que de lo que nos queda de la síntesis de ver las estructuras graves, o las fallas a las estructuras graves que hay en Colombia, más cómo lo ha hecho, sacamos una síntesis. De esta síntesis nos salen 5 puntos. De esos puntos le pedimos a la audiencia que escoja uno, como han hecho algunos de los intervinientes, y en 2 minutos nos diga, tenemos que para un próximo gobierno enfocarnos en esto, porque lo que queremos salir de aquí, de este ejercicio, es con ideas concretas y no a repetir lo mismo que se manda en las redes, porque entonces no estaríamos cumpliendo con el objetivo del ejercicio académico. Adelante, mi coronel. ¿Repetimos la pregunta entonces, mi coronel, o Sí, vamos con claro, la mi coronel, siguiente? la pregunta es clara. De esta síntesis, ¿cuál de esos 5 puntos considera usted que es al que se le debe dar prioridad para un gobierno a partir del 2026, habida cuenta de los daños que ya se le han causado al país? Correcto, mi coronel. Entonces le vamos a dar la palabra a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Yo creo que mayormente se haya hablado. Gracias, ya hice la exposición, gracias. No, pero ya entonces pasaron. Quiere que repita los que. A ver, Eduardo, de Galaxy. Buenas noches. Hola, Eduardo, sigue. Bueno, yo pienso que el punto 5, lo que hay es un cambio, una desinstitucionalización progresiva, que es lo que busca este gobierno. Poquito a poco ir es decir, ir reduciendo las instituciones, es decir, debilitándolas para poder lograr lo que el objetivo de este gobierno actual, es decir, que las instituciones se debiliten para poder legitimar un proyecto, por ejemplo, de una constituyente. Correcto. Y a través de esa constituyente, pues, buscar una especie de totalitarismo. Entonces, esto es muy peligroso y esperemos que la opinión pública se dé cuenta de ello, generar conciencia de este particular para así neutralizar esos propósitos que tiene el actual gobierno. Gracias. Ok. La prioridad tuya está sobre el punto 5, cambio, desinstitucionalización progresiva. De los que me faltan, para aclarar, le voy. ¿Quién pregunta? Le vamos a dar la palabra nuevamente entonces a mi coronel Pachón. Bueno, centrándonos en la síntesis, pues sería pendejo, perdóneme la expresión, que Petro no desarrollara a su favor un libreto si tiene la oportunidad, porque pues él de todas maneras pretende hacerse sentir que libró la situación frente a determinados grupos de personas que desafortunadamente tienen hambre y necesidades bien sentidas. Entonces, pues es una situación que cualquiera lo haría, que le den el chance de hacerse líder, director, comandante, jefe, mm, es decir, de desarrollar lo que él considera que debe ser. Entonces, pues imposible que no lo aproveche. Y lógico que eso pues conduce a la polarización del resto de comunidades. Gracias. Muchas gracias. Tengo por aquí a Víctor. Por favor, Víctor, adelante. Entonces le damos la palabra por segunda oportunidad a mi coronel Carvajal. Gracias, señor Coronel Alarcón. No tengo nada más que agregar a mi respuesta Ok. de los temas de la síntesis. Gracias.
Gracias. No sé, bien, no, mi coronel, ya pasamos todos. No sé si mi general Herrera quisiera agregar algo. Sí, señor. Pues Gracias. para concretar, me adhiero al punto número 1, en el sentido de que Petro desarrolla a su favor un libreto preestablecido por las ideologías de izquierda a nivel universal y obedece a una matriz que se aplica tal cual en todos los países y en todas las sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mire, le habla Luis Alfonso. Mire, yo le manifesté el segundo punto, oposición sin Perfecto, proyección ni objetivos. Entonces, perfecto. ahí, esa fue mi narrativa en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias, Luis Alfonso. Mi coronel Villamarín, Sí, mi coronel, es que estoy aquí devolviendo. Bueno, a ver si ahora podemos pasar con la segunda. sí, la segunda y última por 2 minutos máximo, porque el tiempo se nos fue. Aquí tenemos las grietas que son históricas, que son ya comprobadas por la sociología política en Colombia y que son materia de seriedad en universidades como la Nacional respecto al tema del estudio de la política colombiana. Hay una lista de 9 y el profesor Eduardo Santa en su libro famosísimo La sociología política de Colombia la explicó en detalle. Entonces, como son grietas reales y que todas se están aplicando en el gobierno del señor Petro, hagamos el ejercicio ahora con una sola, por favor, una sola, la que usted considere que es la que más nos ha afectado durante el gobierno Petro, de todas las que ven la lista, y sobre la cual deberíamos, a partir del 26, tener ya proyectos y programas concretos para comenzar a mejorar el país y darle un rumbo distinto. Pero entonces les pido el favor que nos concentremos en una y que la respuesta sea muy breve, de máximo 2 minutos, para que el tiempo nos alcance a todos y podamos salir con unas ideas puntuales. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos con mi coronel Iván González. Gracias, coronel. Y yo pienso que la grieta más significativa, la brecha más perjudicial es el desajuste en educación. Por lo tanto, hay que centrar mucho esfuerzo en esa frontera. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Vamos entonces con mi general Herrera. Muchas gracias. Del total de las grietas, pues me oriento por el número 7, digámoslo así, consecuente con las que ya se han expuesto: inoperancia y descrédito de partidos y de todo el sistema político. De verdad que es uno de los aspectos estratégicos, porque ya como lo hemos visto por las historias que nos ha planteado nuestro insigne expositor, pues la política ha sido determinante para llegar al estado y al momento en que hoy nos encontramos. Gracias. Gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Coronel Alarcón, yo también me identifico, voy con la 7, inoperancia y descrédito de los partidos políticos, debido a su improvisación, ausencia de metas y objetivos, conjugan únicamente el verbo estar y desafortunadamente miran a ver cómo se usufructan y para de contar. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Pienso que la grieta más perjudicial es la número 6, referente a la administración pública. Es la tendencia a estatizar, porque es que la tendencia a estatizar es propia de los sistemas comunistas
y tenemos modelos muy claros de esa tendencia a estatizar que absolutamente impiden el progreso, el desarrollo, la libre inversión, espantan la riqueza, el capitalismo. Ejemplos claros, Cuba, Nicaragua, Venezuela. La tendencia a estatizar en Cuba empezó hace más de 60 años. La tendencia a estatizar en Nicaragua empezó hace más de 30 años y la tendencia a estatizar en Venezuela empezó también hace más de 25 años. Entonces estamos viendo el perjuicio tan grande. El Estado nunca es buen administrador. El Estado no puede, como se dice vulgarmente, echarse encima absolutamente de la administración de todo, porque los perjuicios son peores. Y finalmente, las clases menos favorecidas o el pueblo, pues son los que van a sufrir las consecuencias, no los que lograron hacerse al poder para estatizar. Ellos siempre vivirán bien, pero son una minoría oligárquica. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, en cuanto a la argueta, yo me inclinaría por el punto número 2, el desperdicio de la tierra y la inadecuada repartición y explotación. Toda vez que, pues, insisto, las ciudades crecieron sin ninguna planeación, pensando simplemente en amontonar gente, pero no producir. Y como consecuencia, pues lógico de que la importación de productos era más fácil que la producción. Entonces, es un aspecto que resalta en este momento y por consiguiente, en aquellas comunidades que estaban encargadas de producir alimentos y con la apertura económica, pues la gente de hoy en día pues ya no sabe cultivar en las zonas pequeñas porque se convirtieron en la producción de leche nomás. Y entonces pues ya que pronto tengan que volver a producir el trigo, la cebada, difícilmente tardaremos un buen tiempo porque no hay gente para ese menester. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Yo me voy por el punto 9, ausencia de identidad nacional, imitando culturas foráneas. Nos queremos parecer a muchos otros, como bien lo dijo mi coronel Villamarín, y no sentimos orgullo nacionalista de nuestras costumbres, ni nos adaptamos a nuestras condiciones terrígenas de las diferentes regiones que componen nuestro país como una ventaja comparativa frente a otras naciones que no tienen tantas riquezas como la tenemos nosotros y no la hemos sabido aprovechar. Todo eso, en mi entender, hace parte de una ausencia de identidad. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. La 3, la riqueza monopolística y abuso. Los monopolios no permiten, si son precios, no hay nadie que pueda arreglar porque manda solo a ese núcleo de personas. Y los abusos, bueno, toda la corrupción que hay. No crecen más y los costos son muy altos. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Ethel. Luis Alfonso, por favor, adelante. Sí, para guardando
la armonía con el punto de la síntesis que lee que una oposición sin proyecciones ni objetivos. Creo que considero entre las grietas y las debilidades que se aprovecha el actual mandatario para desacreditar a los otros. El número 7, que es la inoperancia y descrédito de los partidos y sistema político. Muchas gracias. Ese es el marco principal, es el timón, o sea, es el motor en el cual se coge la administración pública, estatal. Y entonces hubo la necesidad de que se presentara y quedara como presidente una persona como Petro, para que se revisara que realmente los partidos lo han pasado como muy, muy de confort, como muy eh, sin ningún esfuerzo para ellos ganarse los cargos de presidente de la República. Yo creo que ese es el punto, una de las grandes grietas que tiene el sistema colombiano. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, Eduardo. Buenas noches. Buenas Yo noches. pienso que el cuestionado sistema tributario, porque esta reforma tributaria ha llevado a una alta inflación. Además, el hecho que hubieran elevado los precios de la gasolina, combustibles, ha hecho que se eleven los costos de la canasta familiar. No sé si en otros sistemas, en otros países, opere de esa manera, pero aquí en Colombia sí es nuestra realidad. No sé en las demás naciones, que cuando sube la gasolina, sube todo, como decimos popularmente. Entonces, pues, y está empecinado en buscar otra reforma tributaria donde haya más impuestos para hacer un aumento de la cobertura de apoyo a la gente pobre, a la gente sin recursos, lo cual es loable, pero a costillas del resto de la población, que se le disminuye su poder adquisitivo por esas cargas tributarias que impone. Entonces, pienso que ese no es el proceder. Tiene que buscar otros mecanismos para que las cargas tributarias no afecten a la población. Y deberían haber estímulos fiscales, como por ejemplo lo que hacen Estados Unidos cada 20 años, que hacen estímulos fiscales y devuelven el dinero a los contribuyentes. Obvio, proporcional a lo que cada uno contribuya. Entonces, pues a mí me parece que esta parte es una de las que se debe tratar. Además que he estado proponiendo que imprimir más billete, más dinero, que para indemnizar a los familiares de las víctimas. ¿Cómo le ocurre? Si eso puede llevar a una inflación y a una devaluación del monetaria. Entonces, pues, yo no sé, él decía que es economista, pero yo no sé en dónde anda, porque con estas medidas vamos a terminar como en tiempo de José Manuel Marroquín, cuando mandó a emitir moneda de curso forzoso y la inflación del país llegó al 10.000%. Entonces, hay que tener cuidado con toda esta situación a nivel tributario y monetario. Gracias. Gracias, Eduardo. Víctor, no sé si ya tienes las condiciones para participar. De lo contrario, ya hemos superado la cantidad de personas que van a intervenir en esta noche. Algunos, al parecer, se les ha caído la señal. Por lo tanto, mi coronel Villamarín, si esta es la última pregunta, pasamos a la parte de conclusiones y las bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias y a todos muy amables por la participación y por la disciplina para llegar hasta el final del ejercicio. Como vemos, se trataba de un taller abierto, muy sintético, de buscar componentes y propuestas de liderazgo para un proyecto político transformador. Habida cuenta, lo decíamos en el prólogo, que están pululando la cantidad de candidatos y todos aparece uno, y llegamos a la vergonzosa lista, según la W, que ya hay 48 personas con ambiciones presidenciales. Imagínense ustedes.
El país descompuesto y 48 personas sin ningún proyecto, sin ningún objetivo claro, pero todos con el afán de ser el que se siente en el solio de Bolívar, porque utilizarían la frase de Noemí Sanín, ¿no? ¿Y usted por qué quiere ser presidente, señora Noemí? Pues si Andrés Pastrana fue, ¿por qué no yo? Imagínense ahí. Y pues respuestas. Entonces, lo que queríamos hoy era reflexionar sobre esos temas para buscar que centremos los puntos de vista y que cuando hablemos de lo que viene para el país no nos dediquemos a reenviar y reenviar lo que nos cuentan por las redes y a decir que Petro es malo, porque hay varias candidatas y candidatos que están utilizando ese cuento para de pronto llegar y subirse a la presidencia, que es que Petro es malo, que es comunista y que va a llevar el país al caos. Pues, un descubrimiento casi como para darles un premio Nobel. Bueno, luego vimos aquí la lista de las grietas, 9 grietas que están identificadas por estudiosos de la sociología política, que son el fondo y la razón de ser de todo lo que nos pasa. Y seguramente sí, si uno coge esas listas, esa lista que está ahí, y busca cualquier problema del país, le encuentra cabida en uno de esos cajoncitos y puede armar el rompecabezas de dónde están nuestros dolores de cabeza y dónde está la gran responsabilidad de la dirigencia política que nos ha desgobernado y también nos lleva a la conclusión de que lo que está sucediendo con el señor Petro es producto de y no una circunstancia como quieren presentándola ahora estos personajes. Luego vimos unas características también 9 de lo que ha sido el desgobierno del señor Petro. Con toda esa lista, con ese redondeo, hicimos luego una reflexión sintética y tratamos de reducir de la manera más ajustada posible esos puntos de vista para formarnos una idea, que era la síntesis de lo que ha hecho el señor Petro y obviamente hacia dónde conduce, que no es necesario que una candidata habladora o un candidato hablador nos digan que es que Petro es malo porque nos lleva al comunismo y salir a gritarle y hacerle escándalo en todas partes y con eso, ¿qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que nos debe preocupar? ¿Cuál es el proyecto que tenemos? ¿A cuáles son los objetivos? Como dicen ahora en la academia, en la alta academia, ¿cuál es el estado de arte final deseado? ¿A dónde es que queremos llegar si además deseamos que se vaya el señor Petro? Entonces, de esta síntesis hicimos la primera pregunta. Hubo tal vez una pequeña descoordinación, pero al final la ajustamos en el sentido de que la mayoría de ustedes escogieron que el problema está en la oposición, que no tiene proyectos ni objetivos. Otros escogieron que es la desinstitucionalización progresiva la que nos ha llevado allá. Y en ese par de preguntas se centraron, en ese par de respuestas se centraron la mayoría de los puntos de vista. ¿Qué nos indica con esto? Nos indica, de acuerdo con su percepción, haciendo un poco de tabuladores de esa pequeña encuesta, que la solución a Colombia está en un partido político que tenga proyectos y objetivos y que se dedique a reinstitucionalizar el país, comenzando por los partidos políticos, porque lo hemos repetido 1000 veces aquí. Para que un partido político sea fuerte en la acción exterior, necesariamente tiene que ser fuerte adentro. Nadie que sea mal padre de familia puede ser un buen funcionario donde esté trabajando, así de sencillo. Luego vimos el segundo punto. ¿Qué pasó aquí? Se nos perdió. Nos devolvimos a mirar de las grietas y les preguntamos a ustedes ya con su experiencia y su capacidad de análisis y lo que están viendo en el país, ¿cuál de todas estas grietas durante la administración Petro es la que más nos está afectando? Y desde luego la prioritaria en caso de hacer parte de un proceso de reconstrucción del país. Entonces hubo respuestas muy interesantes. Se tocó el tema de los desajustes en la educación como algo fundamental. Se hizo ver también que la desuetud de la administración pública y esa tendencia malévola a estatizar, que no es solamente del señor Petro, ¿no? Que viene desde hace rato, porque
cuando se inventan programas como Familias en Acción y la olla comunitaria y todo eso que viene de otros gobiernos, es lo mismo, es sostener parásitos y en lugar de formarles microempresas, crearles microempresas, ponerlos a producir, a transformar la materia prima que tenemos nosotros, a desarrollar iniciativas para hacer investigación tecnológica y científica. Entonces, mejor démosles los 500.000 pesos mensuales para que tengan que comer. Y resulta que si ponemos a funcionar esos 500.000 pesos en otras cosas, no solo que tienen que comer, sino que tienen con qué devolverle al Estado un préstamo. Pero es el paternalismo que viene desde la colonia para buscar votos. Luego vimos también que alguien nos hizo énfasis en el tema de que el sistema tributario en el gobierno de Petro ha sido bastante abusivo y quiere ser más abusivo, y es algo que hay que ponerle cuidado. Y de verdad que este es un asunto que para cualquier gobierno que venga, cualquier partido que venga, hay que ponerle orden, porque es que en cada gobierno, si echamos la mirada hacia atrás, siempre es con el mismo cuento, se necesita una reforma tributaria. ¿Por qué es que no se ha hecho? Entonces quiere decir que todos los ministros de Hacienda, todos los directores de la DIAN, todos los tesoreros generales de la nación, todos los contralores generales de la nación, que ha habido desde el gobierno de turno hacia atrás son una manada de ineptos, porque todos han sido incapaces de construir una tasa tributaria adecuada al país. Entonces, eso nos lleva a que cada vez se inventen más tributos y no haya creatividad para disminuir los tributos y aumentar la riqueza, que es el ideal de un gobierno. También ustedes hicieron énfasis en la inoperancia y el descrédito de los partidos políticos y los sistemas de gobierno, y entonces eso nos retrotrae nuevamente a que nos dé la formación suficiente para que cuando hablemos con nuestros contertulios les digamos que sí es posible y es necesario formar un partido político, porque además somos negacionistas en Colombia y tenemos la respuesta fácil. Eso dejémoselo a los políticos, qué es lo que saben. Y aquí le hacemos la pregunta, ¿qué es lo que saben más que nosotros? ¿Saben robar? ¿Saben desviar el presupuesto? ¿Saben hacer componendas? ¿Saben utilizar nuestra buena fe? Entonces eso hay que cambiarlo. Y lo mismo el sistema político, hay que reestructurarlo, pero no reestructurarlo al estilo Petro, ¿no? Sino reestructurarlo para bien de Colombia. También hubo insistencia en el tema del uso adecuado de la tierra y los problemas que eso nos da. Y ese es un aspecto medular, fundamental, porque Colombia no tiene agroindustria y además nuestra vocación es agrícola, y lo que es peor, el, eh, el movimiento económico más grande que tenemos es en agricultura, porque somos un país consumidor de lo poco que tenemos y no somos exportador. Y pues la seguridad alimentaria está en la agenda de todos los organismos multilaterales y de todos los países. Y entonces, si no somos capaces de manejar bien la tierra, va a llegar el momento en que nos pasa lo del África, que terminamos depredando las zonas y terminan en los países esperando que venga el mundo a regalarles comida, y todos sentados ahí esperando a que le llegue la solución, porque no hay empresas, no hay industrias, no hay dirección política, no hay creatividad. Y por lo que le pasa a Haití, que es el que mantenemos más cercano. Entonces, interesante todo esto. En síntesis, ¿qué queremos decir con esto? Que además de los puntos de vista tan valiosos que ustedes nos aportan siempre, nos lleva a avanzar un poquitico más, y es a entender que la solución es en la construcción de una cultura política, que la tenemos que compartir todos, y compartir esa cultura podemos formar un buen partido, y formando un buen partido escogemos a los mejores candidatos y hacemos el ejercicio a la inversa de lo que nos caracteriza, que aparece cualquier perico de los palotes o perica de los palotes hablando, y son expertos en hablar y hablar, y comienzan a alar y alar y alar personas que terminan unidas a ellos y además polarizadas, fanatizadas, y terminamos en los baños de sangre que nos han caracterizado a lo largo de la historia, mientras los que los promueven son, como diría un maestro académico, corsarios de club que viven sabrosos en las capitales, al mismo tiempo o simultáneamente que sus seguidores se están matando en los campos, en las barriadas, por ideas que ni siquiera entienden. Construyamos entre todos este trabajo, es lo que insiste la Fundación. No nos matriculamos con ningún candidato ni con ningún partido,
ni con ninguna persona en particular. Nos matriculamos con todo quien quiera trabajar por Colombia y construir un proyecto a base del raciocinio, del entendimiento, como lo estamos haciendo aquí, en que todos somos personas que podemos opinar y concentrarnos en los temas que realmente debemos ponerle cuidado al país. Muchísimas gracias. Terminamos por hoy nuestro ejercicio. El lunes continuaremos con la memoria histórica en las horas de la mañana y en las horas de la noche con el análisis que tenemos previsto de la situación política de Estados Unidos, que está candente y que si aquí llueve por allá no escampa con la politiquería, y queremos es entrar a analizar no cuál de los dos es el mejor, porque eso ya son gustos personales, sino qué es lo que más le conviene al mundo, a Colombia y a los mismos estadounidenses en una futura administración. Y también, pues continuaremos con las actividades toda la semana en los horarios de la mañana y la noche. Una feliz noche, que Dios nos bendiga y nos siga protegiendo a todos.